Hola, bienvenidos. Estamos en el séptimo programa de Causa y Efecto y hoy día tenemos un invitado especial que le damos la bienvenida a Farid Kajat. Vamos a hablar con él sobre el tema de Medio Oriente en general, lo que está pasando, lo que puede pasar, cómo afecta algunas variables claves como el petróleo, por ejemplo. Ujú. En general, ¿qué se espera que pase en estos días que están tan convulsos y tan llenos de expectativas? Buenas noches, Farid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Daniel. César, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches Daniel, buenas noches Farid. Farid, la situación en el Medio Oriente está complicadísima. En la tarde escuchaba que se sigue esperando una respuesta de Irán. Parece que Irán o no quiere responder o está esperando el momento o está jugando una guerra de nervios. ¿Cómo está la situación? A ver, está jugando una guerra de nervios. Recordemos que en abril también amenazó estentóreamente con responder y pasadas cerca de 2 semanas muchos decían es un bluff, no va a haber respuesta. Finalmente hubo una respuesta coreografiada, ¿no? Y anunciada como para que pudieran, digamos, derribar la mayoría de los proyectiles lanzados o drones lanzados o enviados por Irán. Pero claro, el punto es que ese ataque de abril tenía como propósito disuadir a Israel de atacar blancos oficiales iraníes. En abril había atacado un consulado iraní en Siria. En esta ocasión atacó y dio muerte a un dirigente de Hamas, pero en Irán, en la propia capital, Teherán. Por ende, yo asumiría que sí va a haber una respuesta. La única posibilidad de evitar una respuesta sería que en estos días haya una acuerdo de cese al fuego en Gaza, pero con Netanyahu de por medio, para quien el cese al fuego puede ser el inicio del fin de su carrera política, no estoy seguro de que vaya a ocurrir. Ahora, Irán debería lanzar un ataque más significativo que el de abril, porque obviamente el efecto disuasivo que pretendió tener ese ataque no se produjo. César, Farid, ya en el 2020, cuando había habido el asesinato del comandante general de las Fuerzas Armadas en enero, creo si no me acuerdo, enero, febrero, y luego en noviembre su científico nuclear en Irán, el primero fue en Bagdad, creo, y el segundo fue en Teherán. No Ujú, hubo respuesta iraní tampoco, y ahora ha sido un caso grave, ¿no? Porque si bien es cierto, este de Teherán, el líder de Hamas que estaba ahí estaba como invitado a la asunción presidencial. Me da ujú. la impresión que eso más el envío de portaaviones y submarinos de Estados Unidos como que tiene un poder disuasivo que probablemente no ocurra nada o tú discrepas con eso. A ver, la salida honrosa para Irán y Hezbollah sería la siguiente. Ellos dicen que están atacando, por lo menos Hezbollah, que está atacando blancos en Israel en respuesta al genocidio que Israel viene perpetrando en Gaza. Si ese es el caso, si hubiera un acuerdo de cese al fuego en Gaza, ese acuerdo sería respetado por Irán y sus aliados regionales. Entonces, esa sería la salida honrosa para evitar un ataque que podría tener consecuencias imprevisibles. En el 15, o sea, esta semana, se reinician las negociaciones para un acuerdo de cese al fuego temporal en Gaza. Si eso llegase a buen puerto, esa sería la salida honrosa para Irán. Pero nuevamente, mi punto es, claro, Irán no reivindicó, perdón, Israel no reivindicó el ataque en Irán, pero nadie tiene dudas respecto de la autoría, tampoco lo negó, de hecho sea de paso, y sí reivindicó el ataque contra el líder de Hezbollah en el Líbano. Entonces, digamos, si Irán ya había lanzado un ataque en abril pasado, por algo que era menos grave probablemente que lo que acaba de ocurrir, la credibilidad de sus amenazas está en juego. Si querrían una solución, digamos, salomónica, como decir que no atacan para honrar un cese al fuego, digo, esa sería la salida honrosa, pero nuevamente eso es algo que no depende de Irán, sino sobre todo de Netanyahu. Y en el caso de Hamas, ya no depende
digamos, Ismael Haniyeh, que era comparativamente moderado, sino de Yahya Sinwar, el líder en Gaza, que fue el autor intelectual de los ataques del 7 de octubre, entonces que es un tipo bastante más duro como negociador, probablemente. Ahora, todo esto tiene que ver exclusivamente con la masacre que se está haciendo en Gaza, o porque han habido tensiones entre Israel e Irán desde hace mucho tiempo, ¿no? Que tienen que ver, creo, con la posibilidad de que Irán desarrolle armas atómicas, etcétera. Eh, ¿Esto se hubiera dado en caso de que no se hubiera producido el- la guerra en Gaza? ¿La guerra, por llamarla de alguna manera, o no? Bueno, a ver, como decía César Gutiérrez, no, ya hay antecedentes de enfrentamientos. Ahora, el tema fundamental sigue siendo que uno, Irán es el único régimen político que queda en Oriente Medio que es hostil a los intereses tanto de Estados Unidos como de Israel. Antes podría haberse dicho lo mismo del régimen sirio, pero el régimen sirio está buscando sobrevivir, no atacar a terceros. Eh, por ejemplo, el ataque de Hezbollah, creo que fue de Hezbollah, de hecho, sea de paso, contra territorio sirio, bajo el derecho internacional de los Altos del Golán, no mereció respuesta alguna por parte del régimen sirio, ¿no? Dio muerte accidentalmente. Creo que lo hizo Hezbollah, pero creo que fue accidental a 12 eh, miembros de la comunidad de, es una comunidad minoritaria, árabe, pero con una religión propia. Eran ciudadanos en principio sirios y Siria ni siquiera se pronunció. En el caso de Irán, Irán no reconoce a Israel, no reconoce su derecho sobre Jerusalén, aunque eso también es algo que no reconoce el derecho internacional. Y el programa nuclear iraní ya había sido saboteado por Estados Unidos y por Israel, tanto a través de ataques cibernéticos como de ataques contra los propios científicos de ese programa nuclear. Entonces, no, no empieza con Gaza, pero claramente esto es una escalada de mayor alcance que cualquiera que haya habido en el pasado. Eh, sí, Perdón, Daniel, en el caso, mire, en el caso de Netanyahu, como tú decías, esto podía ser su muerte política, como lo fue octubre, ¿no? En octubre, digamos, yo no me imagino que Israel estuviera tan desprevenido para la incursión que ocurrió de Hamas en octubre del año pasado. No, no sé, no me parece casualidad que tal descuido y eso lo que permite es unificar a la fuerza de Israel, una protección política. Bueno, es una situación similar. El asesinato de Haniyeh en Teherán, que era un moderado que estaba camino a la negociación, es casi una actitud hostil, ¿no? De evitar una posible negociación. Como dice pues Netanyahu, realmente no quiere negociar porque es su muerte política, ¿no? ¿Cómo es la situación de Netanyahu en Israel, Farid? A ver, veamos la secuencia para entender por qué Netanyahu está involucrado en una constante fuga hacia adelante. Lo acusan penalmente por cargos de corrupción. No tiene mejor idea en ese contexto que, en consonancia con sus aliados de extrema derecha en el gabinete, que quieren poner fin a cualquier vestigio de Estado de Derecho en Israel, intentar coactar la autonomía de la Corte Suprema. Eso le genera una crisis política interna. En el contexto de esa crisis, también para congraciarse con sus aliados de extrema derecha, desplaza fuerzas de las zonas que, digamos, fuerzas que custodiaban el perímetro de Gaza para propiciar la colonización en Cisjordania, y en ese contexto se produce el ataque del 7 de octubre. A ver, que era previsible algún tipo de acción de Hamas, bueno, Hamas había lanzado ataques contra Israel en varias ocasiones en el pasado. En ese sentido no era totalmente inverosímil un ataque, y hubo fuentes de inteligencia que lo advirtieron. Que fuera a ser un ataque de las dimensiones y características del que vimos del 7 de octubre, eso es la parte que no creo que hayan previsto. Pero digamos, esto no lo ayudó a Netanyahu en el sentido de que él es considerado el responsable político de las fallas de seguridad que permitieron eso.
Y además esas acciones generaron el secuestro de 250 ciudadanos israelíes, cosa que puso presión sobre Netanyahu por llegar a un cese al fuego. En ese contexto, libra una guerra contra Hamas en donde dice que su propósito son dos: acabar militarmente con Hamas y recuperar a los rehenes. 10 meses después no ha logrado ni una cosa ni la otra, solo ha recuperado con vida por la fuerza 7 rehenes. Los otros que recuperó con vida fueron a través de negociaciones, y no solo no ha logrado los objetivos que se planteó, sino que ahora tiene acusación por crímenes de guerra y lesa humanidad planteadas por el fiscal de la Corte Penal Internacional, y dos, tiene acusaciones el Estado de Israel, pero bajo su conducción, por genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. O sea, cada acción que toma genera una nueva crisis. La razón por la que creo que cabe dentro de lo posible un acuerdo de cese al fuego temporal desde la perspectiva de Netanyahu es que, si bien sus aliados de coalición le han dicho que si pone fin a la guerra antes de acabar con Hamas, lo abandonan y perdería la mayoría parlamentaria, en este momento hay receso parlamentario en Israel. Y entonces podría acordar un cese al fuego temporal de 6 semanas que pudiera retomarse más adelante. Si llega a ese acuerdo, permitiría prevenir un ataque de Irán, Hezbollah, probable al menos, en su contra. Entonces, no descarto que haya un acuerdo de cese al fuego temporal. Lo que sí descartaría con Netanyahu es que haya un fin de las hostilidades sin una victoria militar. Y me temo que esa victoria no es probable, a juzgar por lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, ¿es solo el futuro de Netanyahu lo que está en juego, Farid? Porque, a ver, te hago una pregunta un poco más complicada. Eh, Creo que la autoridad moral de Israel en el pasado se sustentaba mucho sobre el tema del holocausto, ¿no es cierto? Ujú. Muy comprensible, por supuesto. Nadie duda de eso. Pero a medida que va pasando tiempo del holocausto y el holocausto se va convirtiendo más en un dato histórico que en un suceso que despierte muchas emociones, me da la impresión que la autoridad moral del país de Israel va disminuyendo, y esto creo que se ve a través de todas las manifestaciones que han habido en Europa, sobre todo en Estados Unidos, y que han tenido que ser reprimidas por fuerza. ¿De alguna manera el futuro de Israel está en peligro o está en juego también aquí? Yo tiendo a creer que sí. Solo añadiría respecto al cese al fuego que, digamos, yo tengo sentimientos encontrados, porque por la ventana de oportunidad que mencioné no lo descartaría del todo, pero ya la prueba de que Netanyahu sabotea deliberadamente el cese al fuego es que Biden dice que la propuesta que presenta para un cese al fuego es la propuesta de Israel, y Netanyahu lo desmiente públicamente. Luego asesinan los hijos y nietos de Haniyeh, el negociador por parte de Hamas para un cese al fuego. Y no contento con eso, porque Haniyeh continúa las negociaciones, asesina a la persona con la que están negociando el cese al fuego. Y el propio Biden ya ha dicho en 2 oportunidades, una a la revista Time y una filtración del canal 12 de Israel, de que cree que hay razones para pensar que Netanyahu está saboteando un cese al fuego. Eso lo dice la revista Time, y acaba de salir un trascendido de Canal 12 de Israel, donde Biden le habría dicho a Netanyahu por teléfono, lo digo en inglés y prefiero no traducirlo: stop bullshitting me. O sea, déjate de engañar, y en tono bastante más fuerte. Entonces, para quienes crean que Netanyahu nunca va a firmar un cese al fuego, creo que hay razones para pensar eso, pero por lo que dije, también hay razones para pensar de que podría ser aceptable para él uno de carácter temporal, mientras está en receso el Congreso y no lo pueden vacar, digamos, para ponerlo en términos peruanos. Sobre la autoridad moral de Israel, habría que decir que nunca la tuvo, en el sentido de que Israel se funda sobre una limpieza étnica. Expulsan a más de la mitad de la población nativa. En 1967 ocupan militarmente Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza, y empieza la colonización de esos territorios, y jamás no existía, habría que añadir, ¿no? Porque ahora jamás es el pretexto para todo. Pero cuando Israel hizo todas esas tropelías y violaciones del derecho internacional, jamás no existía.
Pero claro, en Occidente prevalecía el sentimiento de culpa por Claro, lo que potencias occidentales, habría que claro, decir, claro, claro. hicieron a los judíos europeos, un intento deliberado de exterminio, y exterminio que no solo fue, digamos, acción del régimen nazi de Adolfo Hitler, colaboraron con ese intento de exterminio el régimen de Vichy en el sur de Francia, el régimen húngaro que se cita al final de la película La Zona de Interés, el de Miklos Horthy, la Italia de Mussolini, los Ustasha croatas, Patas. hubo muchos cómplices del Holocausto y hubo muchos países que miraron en otra dirección y no quisieron recibir refugiados judíos que huían del Holocausto, como Reino Unido y Estados Unidos. Eh, la culpa de las potencias occidentales ayuda a entender su actitud frente a Israel, pero honestamente yo no creo que Israel jamás tuviera autoridad moral, y menos ahora, en donde está violando la Convención Internacional sobre el Genocidio, que se adoptó después de la Segunda Guerra Mundial para prevenir un nuevo genocidio como el Holocausto nazi. Claro, ahora los israelíes fingen que no entienden el concepto de genocidio porque, claro, la convención es menos restrictiva. Cuando se habla de genocidio, muchos tienen en mente el holocausto, y ese fue un intento de exterminio deliberado y total de un pueblo, pero la definición de la convención es menos restrictiva porque se basa en el principio que no puedes esperar a que se consume un genocidio para intentar actuar, y que por ende hay que actuar cuando tengas evidencia de que un genocidio podría estar en curso. Y se define casi de manera preventiva como genocidio algo que no necesariamente logra o busca siquiera destruir en todo a un pueblo. Se habla de destrucción en todo o en parte y se dan 5 criterios para establecer que esa intención existe. Sí. Farid, y el tema, la nueva presidencia de Irán, ¿tiene Ujú. alguna influencia en esta relación o simplemente es el jefe supremo, señor Khomeini, el que maneja la política iraní? ¿Tiene alguna importancia el nuevo presidente de Irán? A ver, en política exterior y de defensa, no mucho, ¿no? Por eso se llama República Islámica. Es una república en tanto tiene instituciones civiles elegidas por voto popular, como el Congreso o la Presidencia, pero es islámica en tanto por encima de las autoridades civiles elegidas por voto popular está un consejo de clérigos que primero decide quién puede postular al Congreso y a la Presidencia. No es que cualquiera pueda presentar su candidatura, y que además tiene ciertas atribuciones fundamentales. La mitad de los miembros de la Corte Suprema los elige personalmente el líder supremo. Y es el líder supremo, no el presidente, el comandante conjunto, perdón, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Revolucionaria, que es más bien una guardia pretoriana del régimen antes que parte de un ejército nacional, ¿no? En ese sentido, es bueno que haya alguien como el actual presidente, y él y su hijo se están pronunciando en contra de la posibilidad de una guerra, pero la decisión final la toma el Consejo de Clérigos y fundamentalmente Jameneí, que habría que recordarlo, ya es octogenario, no está precisamente en el mejor estado de salud, y cabría preguntarse si está en condiciones de tomar decisiones de vida o muerte como la de un ataque contra Israel. Se dice que Israel estaría buscando lo menciona así, una guerra total en la zona, hacer que intervenga, provocar que intervenga Estados Unidos, contra de Irán. ¿Qué tal, qué tanta guerra total podría haber? ¿Los otros países árabes apoyarían a Irán? No son de la misma variante del Islam, ¿no es cierto? Creo que hay diferencias entre ellos. ¿Apoyarían los otros países árabes a Irán o sería un enfrentamiento directo único A, entre Irán y Israel? a ver, hay quienes ponen en duda que incluso Netanyahu quiera una guerra total. Y creo que hay buenas razones para dudar de eso. Por ejemplo, obviamente, digamos, Israel es mucho más poderoso militarmente que sus rivales regionales,
y podría causarles un daño mayor que cualquiera que ellos puedan causar a Israel. Lo que yo diría que podría llamar digamos, a la moderación al gobierno israelí es que sus rivales no tienen economía alguna que proteger, sea por sanciones internacionales, por acciones de sus enemigos o por su propia incompetencia para manejar la economía. Las economías de Yemen, de Irán, de Líbano, eh, están en bancarrota. Israel, en cambio, era supuestamente una economía pujante, la nación de las startups, y ya con la crisis por el intento de controlar la Corte Suprema, empieza a haber fuga de capitales. 10 meses de guerra para un país tan pequeño, en donde la población del norte tiene que ser mantenida por el Estado, bueno, 20 a 30 mil personas, porque han tenido que huir de su lugar de residencia, y donde has sacado de la fuerza laboral cerca de entre 200 y 300 mil personas, porque has añadido a los reservistas al ejército regular, y tienes que pagarles los sueldos, y además no solo tienes que pagarles los sueldos, dejan de producir mientras están en el ejército. En fin, la economía israelí ha sufrido un daño que no había sufrido nunca en una guerra previa, porque ninguna guerra previa había durado más de un mes o algo Mm, por el estilo, claro, ¿no? Un poco claro. más. Entonces, todavía tengo mis dudas de que Netanyahu quiere una guerra total, pero en todo caso juega con fuego, ¿no? Parece dispuesto a arriesgarla. En cuanto a qué harían los países árabes, ya lo vimos en abril cuando Irán lanzó un ataque contra Israel. Países como Jordania se prestaron a colaborar en la labor de interceptación de los cohetes lanzados por Irán y drones también contra Israel, ¿no? Ven, para los países del Golfo Pérsico en particular, Irán es un rival más serio que el propio Israel. Esas monarquías no piensan en los palestinos cuando deciden sus acciones en la región. Y eso explicaría algunos datos que creo que son curiosos, lo comentábamos con César. El precio del petróleo no ha subido en el mercado No. internacional. Y a futuro tampoco, las Y ventas a a futuro. futuro tampoco. ¿Qué está pasando? Entonces no se espera entonces un desarrollo como una guerra total. A ver, claro, piensa en tres crisis políticas que podrían tener efectos sobre precio de gas o petróleo porque involucran a grandes exportadores. La de Venezuela, la de Ucrania y la de Oriente Medio. Yo creo que es razonable creer que en Ucrania o sea, la guerra de Ucrania ha entrado, en mi opinión, en una fase de desgaste donde yo no esperaría gran escalada en ninguna de las partes, ni grandes avances militares. Entonces, pensar que eh, el riesgo está contenido en ese caso creo que es razonable. Me temo que en Venezuela es probable que el régimen prevalezca. No me atreve, claro, el tema es, uno diría, ¿de qué depende de que Maduro se vaya? Creo que depende fundamentalmente del apoyo militar. Y si los militares están a punto de traicionarlo, es algo que solo sabremos si se produce tal traición. No, nadie lo va a revelar de antemano, pero no veo indicios de eso. Y tampoco creo que Estados Unidos, que ya ha aplicado sanciones contra la industria petrolera venezolana, tenga interés en escalar en esas sanciones. Entonces, el daño que se pueda causar a la oferta petrolera venezolana ya se causó en lo esencial, no creo que empeore. En el caso de Oriente Medio, a ver, yo ahí sí creo que están subestimando el riesgo, pero claro, en el peor escenario no ocurriría algo como el cierre del estrecho de Hormuz, porque por donde pasa 30% aproximadamente del petróleo que se comercia a través de buques tanques, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte va a China y China es el gran comprador del petróleo iraní. No creo que Irán tenga interés en alienar a su aliado y su principal socio comercial. Si acaso se controlaría, se intentaría controlar el petróleo que va por el canal de Suez y el comercio que va por el canal de Suez, como ya han hecho los hutíes en el pasado, pero claro, ahí afectas el costo por dos vías, ¿no? Seguros, que van a ser más caros, pero también porque si quieres evitar el canal de Suez yendo por el Mar Rojo hacia el canal,
vas a tener que ir a través de circunnavegar todo el continente africano y eso aumenta como 12 días al viaje, ¿no? Pero digamos, esos serían los mayores efectos sobre el precio del petróleo, lo que puede ocurrir por esa vía, que no parece ser tan grande. El efecto grande sería cerrar el estrecho de Hormuz, pero presumo que eso no está. Creo que es razonable calcular que eso no va a ocurrir. Farid, y digamos, Estados Unidos en campaña electoral, Ujú. hay financiamiento israelí, me imagino, para demócratas y republicanos. ¿Cuál es la posición de los candidatos de Kamala Harris y Donald Trump con respecto a este problema, al menos durante el periodo electoral? Eh, Republicanos y demócratas ahora viven en mundos distintos, incluyendo este tema, ¿no? Cuando uno ve encuestas de opinión, ya en enero de 2023 había más demócratas que simpatizaban con los palestinos que demócratas que simpatizaban con Israel, antes de todo esto. A partir del 7 de octubre, bueno, el 7 de octubre mismo, esa coyuntura específica, si acaso genera simpatía hacia Israel, pero la conducta francamente genocida de Israel a partir de entonces ha alienado más que nunca a los demócratas en Estados Unidos y en particular a los jóvenes. El punto de quiebre son los millennials, que ahora están en 33, 35 años. Es la primera generación en la historia de Estados Unidos donde hay más gente que simpatiza con los palestinos que con los israelíes, y ese efecto crece a medida que disminuye la edad. Los centennials, 18, 21, son el grupo más progresista en la historia de Estados Unidos, la generación más progresista en general, pero además, sobre todo las mujeres, pero además la más pro-palestina. Entonces, para los republicanos, apoyar incondicionalmente a Israel no es un problema, porque la gran mayoría de quienes los financian y de sus propias bases están de acuerdo con eso. Los que tienen un problema son los demócratas, porque el financiamiento sigue viniendo de fuentes más bien pro-israelíes en una alta proporción, pero sus propias bases son cada vez más pro-palestinas. Entonces, algunos dicen que Kamala Harris está cambiando el tono por oportunismo, pero eso es una buena noticia. Quiere decir que el oportunismo la conduce hacia posiciones más críticas de Israel. Ahora, ¿qué tan críticas? Eso es una gran interrogante. No parece ser un cambio dramático, pero al menos se entiende que para movilizar jóvenes en las elecciones de noviembre necesita tener una posición distinta a la de Biden. Yo puedo hablar en primera persona. Yo tengo una sobrina y la sobrina de un amigo, mujeres jóvenes estadounidenses nacidas allá, progresistas, que me hablaban de Genocide Joe, refiriéndose a Biden, Joe el genocida, ¿no? Y que decían que bajo ninguna circunstancia iban a votar por él. Bueno, eso está cambiando con Kamala Harris, ¿no? Kamala Harris al menos entiende que el discurso debe cambiar. Si va a cambiar una vez en el gobierno está por verse, pero al menos entiende que en esa materia tiene que tomar alguna distancia crítica de Israel de una manera en que no lo hizo Biden. Farid, se nos acaba el tiempo, pasó rápido el programa. Muchas gracias por tu participación, valiosa la información que nos has dado, tus opiniones valiosas como siempre. Nos veremos en otra oportunidad, ojalá. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, Hasta Farid. luego, Daniel. Hasta luego, Chao. César. Hasta luego, Alejandra. Chao. Chao, Chao. César, nos vemos. Hasta luego.